Hola a todas y todos, aquí estamos para seguir hablando de probabilidad y tenemos ya una definición. La probabilidad de un suceso, os recuerdo lo que era un suceso que podía ser elemental o compuesto, era cada una de las posibilidades, cada una de las cositas que puede ocurrir cuando uno hace un experimento aleatorio, un experimento que depende del azar. Entonces, la probabilidad de un suceso indica el grado de confianza que podemos tener en que ese suceso ocurra. Es decir, cuando yo tiro un dado, por ejemplo, siempre el ejemplo del dado es el más socorrido, tiro un dado de 6 caras, si la probabilidad de que me salga un 5 es de un 20%, pues significa que tengo pues, relativamente pocas probabilidades de que salga un 5, pues de cada 100 veces que lo tire, solo 20 veces va a salir un 5, más o menos. En general, la probabilidad no se suele expresar siempre en porcentajes, sino que la probabilidad matemática se expresa mediante un número comprendido entre 0 y 1. Pero si ese número comprendido entre 0 y 1 lo multiplicamos por 100, pues vamos a obtener un porcentaje como el que yo acabo de nombrar. ¿De acuerdo? Cuando algo tiene una probabilidad muy cercana a 1, pues significa que es muy probable que ocurra. Cuando algo tiene una probabilidad, por el contrario, más bien cerquita del 0, pues significa que es muy improbable que ocurra. ¿De acuerdo? Bueno, y vamos ahora a hablar de la ley de los grandes números, que nos va a devolver un poquito al tema anterior, a la estadística. Mirad, la ley de los grandes números lo que dice es que cuando repetimos una experiencia aleatoria muchas veces, y cuando digo muchas veces son de verdad muchas, la frecuencia relativa, ¿os acordáis de lo que era eso? La frecuencia relativa de cada suceso se acerca cada vez más a su probabilidad. Os recuerdo cuál era la frecuencia relativa, chicos. Era esto de que cogíamos y decíamos, vamos a ver, yo tengo una frecuencia absoluta porque tengo en esta distribución estadística, tengo que este número o este dato me ha salido 18 veces. Pero luego yo este dato lo tengo 18 veces, pero de un total de, no sé, de 50. Y entonces mi frecuencia relativa era 18 partido por 50, porque me había salido 18 veces de 50. Y uno dividía y salía ahí un numerito entre el 0 y el 1, ¿os acordáis? Y esa era la frecuencia relativa. Bueno, pues esa frecuencia relativa, cuando uno repite la experiencia muchas veces, la ley de los grandes números nos dice que esa frecuencia relativa se va acercando cada vez más a su probabilidad. Por ejemplo, el típico ejemplo de la moneda cara y cruz. En teoría, si la moneda es una moneda normal, debe de haber más o menos las mismas probabilidades de que salga cara que de que salga cruz. Es decir, el sentido común nos dice que más o menos hay o incluso sin más o menos, hay un 50% de probabilidades de que salga cara y un 50% de que salga cruz. Eso significa que si yo tiro la moneda 10 veces, 5 veces va a salir cara y 5 veces va a salir cruz. ¿Van a ser esas las frecuencias absolutas, 5 y 5? ¿Y las frecuencias relativas 0,5 y 0,5? Pues no. ¿Por qué? Pues porque 10 veces son muy pocas. Si la tiro 200 o 300 veces, ahí ya a lo mejor va saliendo más o menos la mitad de las veces cara y la mitad de las veces cruz. Si la tiro 500 veces, pues mirad aquí. Aquí fijaos cuántas veces la han tirado. La han tirado 1000 veces. Y de esas 1000 veces, 483 veces ha salido cara, 517 veces ha salido cruz. Ya nos empezamos a acercar a mitad y mitad. Y las frecuencias relativas 0,483 y 0,517 se empiezan a acercar a lo que pensamos que debe de ser la probabilidad 0,5 y 0,5. Si en vez de 1000 veces las tiro 1.000.000 de veces, se van a acercar todavía más las frecuencias relativas a 0,5 y 0,5. Mientras más veces las tire, la ley de los grandes números me dice que más cerca se van a quedar de su probabilidad real. En la chincheta no tenemos esa intuición que tenemos con la moneda, no sabemos realmente cuál de las dos cosas, sí sabemos cuál de las dos cosas va a ser más probable, porque cualquiera que haya tirado una chincheta unas cuantas veces enseguida se da cuenta, pero no sabemos con qué probabilidad exactamente. Entonces, fijaos, aquí la tiran 1000 veces y de esas 1000 veces, 327 veces cae con la parte redonda apoyada en el suelo, 673 veces no. Y una vez que pasamos a frecuencia relativa, pues más o menos entonces eso nos dice que la probabilidad de que la chincheta caiga con la parte redonda pegadita al suelo debe de parecerse a esto, a 0,327, y la probabilidad de que caiga con el pinchito tocando el suelo sería
Pues aproximadamente de 0,673. Si en vez de tirarla 1000 veces, la tiro 1.000.000 de veces o 10 millones de veces, pues cada vez me iré acercando de verdad más a la probabilidad. Incluso se puede observar la tendencia y ver que llega un momento en que la frecuencia relativa apenas se modifica, y entonces cuando llegue ese momento en que apenas se modifica la frecuencia relativa en milésimas o en 10 milésimas, sabremos que estamos ya ahí, prácticamente en la probabilidad real. Bueno, y eso me lleva a hablaros de la diferencia entre experiencias regulares y experiencias irregulares. Las experiencias regulares son aquellas en las que todos los sucesos elementales son equiprobables. ¿Reconocéis ese sufijo, equi? ¿Qué significa equiprobable? Pues significa igual de probables. Por lo tanto, lo de la moneda sería una experiencia regular. Tiramos la moneda y hay las mismas probabilidades, son equiprobables los sucesos salir cara y salir cruz. Con el dado de 6 caras, salvo que sea un dado trucado, debería pasar lo mismo. Y con cualquier dado debería pasar lo mismo. Todas las caras deben de tener la misma probabilidad de salir. Si no, se están trucando el dado, chicos. Por ejemplo, lanzar un dado correcto y mirar el resultado, sacar una carta de una baraja y observar cuál es. También deberían de tener todas la misma probabilidad de salir, ¿vale? En ese tipo de experiencias, en las regulares, podemos saber de antemano la probabilidad de cada suceso elemental. ¿Por qué? Pues porque la probabilidad total es 1. Entonces, si todos tienen la misma probabilidad de salir, pues solo hay que dividir ese 1 entre todos los sucesos elementales que tenemos. Por ejemplo, en el caso del dado de 6 caras hay 6 caras. Por lo tanto, la probabilidad de que cada una de ellas salga, como deben de ser todas iguales, pues tiene que ser de 1 partido por 6, de un sexto, que sería 1,16 con periodo en el 6. Pero lo podemos dejar en forma de fracción sin ningún problema. En este tipo de experiencias, como acabo de decir, podemos saber la probabilidad de cada suceso elemental, pero por contra, en las experiencias irregulares no, porque las experiencias irregulares son aquellas en las que no podemos saber a priori la probabilidad de cada suceso, como por ejemplo la de la chincheta. Ahí la única vía para obtener las probabilidades de los sucesos es la experimentación. Utilizamos la ley de los grandes números, es decir, realizamos el experimento muchas veces, hasta que vemos que la frecuencia relativa se estabiliza y entonces podemos, confiando en la ley de los grandes números, decir que la probabilidad estará por ahí cerquita. No la sabremos con total exactitud, pero la sabremos con la suficiente exactitud como para que sea práctico. Vamos a echarle un vistazo a estos ejemplos resueltos. El primero dice, ¿qué probabilidad es razonable asignar a cada cara de un dado correcto? Bueno, esto lo hemos hablado ahora mismo ya, os he contado que era una probabilidad de un sexto, porque son 6 caras y tienen que ser todas equiprobables. Dice, lanzamos un dado 1000 veces y obtenemos los siguientes resultados. Fijaos, 157 veces 1, 160 veces el 3, 171 veces el 5. Dice, ¿se puede suponer que el dado es correcto? Pues hombre, si tenemos en cuenta que un sexto pues sería, como pone aquí abajo, 0,1666666 y todas las frecuencias relativas se han quedado bastante cerca de eso, pues yo diría que sí, que por su comportamiento en esas 1000 tiradas parece que el dado trucado no está. Luego dicen las estadísticas de un jugador de fútbol realizadas a lo largo del presente campeonato. De todos sus tiros a puerta se han contado 35 goles y 189 fallos. ¿Qué probabilidad le asignamos a cada uno de los dos sucesos? Bueno, pues sacamos la frecuencia relativa. Serían 35 de un total de 224 los goles, o sea, esta frecuencia relativa que vemos aquí, y los fallos pues serían 189 de 224, esta frecuencia relativa que vemos aquí. Por lo tanto, si tuviéramos que asignar probabilidad, esto sería una experiencia irregular, y si tuviéramos que asignar probabilidad, pues le asignaríamos una probabilidad de un 0,15625 de marcar gol y de 0,84375 de no marcarlo. Más o menos, aproximadamente, un 16% de acierto y un 84% de error tiene esta persona. Fijaos cómo marcan la probabilidad aquí. Una P mayúscula y el suceso al que le quieren asignar probabilidad dentro de unos corchetes o de unos paréntesis también se pueden utilizar. Así es como vamos a designar nosotros a la probabilidad, con una P mayúscula y el suceso al que queremos ponerle probabilidad entre corchetes o entre paréntesis.
Bueno, y ahora que ya conocemos la ley de los grandes números, me puedo despedir. Hasta el próximo vídeo.